Hola a todos. Seguramente entre nuestros espectadores haya amantes o verdaderos fans de las cosas misteriosas y místicas. No vamos a negar que hay algo muy atractivo en buscar la solución a la más sorprendente historia secreta y, al menos por un momento, entender lo inexplicable. Tal vez incluso sentirte como un héroe de una historia de aventuras, pero sin el sombrero o el famoso látigo. Así, en el vídeo de hoy te mostraremos los 10 misterios más grandes de la historia de la humanidad. ¡Adelante! Agujero de dinero. Frente a la costa de Nueva Escocia, en Canadá, hay una pequeña isla bastante corriente, conocida como Isla del Roble, y ciertamente no atraería la atención de los amantes de los secretos de no ser por el hecho de que en 1795, según la leyenda, dos adolescentes locales encontraron aquí una mina antigua y muy profunda, casi completamente cubierta de tierra. Naturalmente decidieron que sería una excelente idea averiguar qué había debajo, y empezaron a cavar. La historia no nos cuenta que lograron encontrar nuestros protagonistas, pero desde entonces en las excavaciones han participado una gran cantidad de personas, entre ellos uno de los presidentes de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Con el tiempo fue posible descubrir que la mina, en primer lugar, es muy profunda y en segundo lugar no va a deshacerse de sus secretos. Por supuesto, existen rumores de innumerables riquezas, enterradas en algún lugar en las profundidades por un grupo de piratas anónimos, y no se sabe cuál es la verdad. El problema es que la estructura de la mina es muy insidiosa e impide al cazador de tesoros descender a cierta profundidad, ya que el espacio a su alrededor comienza a llenarse de agua. Dicen que a una profundidad de 40 metros se encontró una inscripción de piedra que prometía 2 millones de libras enterradas a 15 metros más de profundidad. La búsqueda del tesoro continúa, y uno de los valientes cazatesoros logró llegar a un lago subterráneo en el que vio algo que lo obligó a huir de pánico de la Isla del Roble. ¿Qué piensas que era? Un hombre sin pasado. En las películas y series de televisión, a menudo se usa un truco conocido como amnesia del personaje. Bueno, ya sabes, cuando el protagonista dolorosamente intenta recordar quién es y de dónde viene, y en el curso de la historia descubrimos que su pasado está relacionado con la policía secreta, los extraterrestres o un proyecto de armas mutantes. Pero estas situaciones ocurren no solo en el cine. En 2004, una persona desconocida se despertó cerca de un restaurante Burger King en el estado de Georgia. El hombre no tenía ropa ni documentos y no recordaba nada de sí mismo, es decir, nada en absoluto, ni siquiera un nombre. La policía llevó a cabo una investigación exhaustiva, pero no pudo encontrar ningún rastro. En la base de datos de desaparecidos no había nadie similar y tampoco se encontraron familiares que identificaran al hombre. Pronto fue bautizado como Benjamin Kyle, pero esto no ayudó a la persona sin el pasado a acostumbrarse a su nueva vida, porque sin documentos y educación no podía conseguir un trabajo. Y esta historia podría tener un final muy triste de no ser por un empresario local, que al ver a Kyle en la televisión le ofreció trabajo como lavaplatos en un restaurante. Allí continúa trabajando, pero todos los esfuerzos de los médicos para despertar la memoria del hombre han fracasado, y solo nos queda preguntarnos qué sucedió exactamente en el pasado de Benjamin Kyle, y por qué él no quiere recordarlo. Playa de las piernas cortadas. De acuerdo, suena un poco aterrador, pero esta playa realmente existe. Desde el 20 de agosto de 2007, en el mar de Salis, en Columbia Británica, han aparecido informes de descubrimientos muy extraños. Zapatos con los restos de pies humanos en el interior. Sí, un montón de zapatillas con bonitos contenidos desagradables. Hasta la fecha ha sido posible encontrar 16 de estos pies arrastrados a la orilla. La policía canadiense llevó a cabo una investigación exhaustiva, pero solo logró establecer que los pies pertenecían a al menos 5 hombres, una mujer y otras 3 personas de sexo desconocido. 2 pares de pies fueron encontrados junto a su pareja, pero por lo demás, esta historia sigue siendo un gran misterio. Según una versión, el calzado junto con el contenido pertenecía a las víctimas de un tsunami, pero algunos de los habitantes locales cuentan tercamente historias de horror acerca de asesinos demasiado obsesionados con las zapatillas deportivas. Epidemia de baile.
La Edad Media es una época bastante extraña, por lo que no es sorprendente que en ese entonces haya sucedido un montón de cosas misteriosas o simplemente terribles. Probablemente hayas oído hablar de la peste, una terrible enfermedad de esa época, pero casi nadie conoce sobre la epidemia de baile. La primera mención de este fenómeno data del año 1374, cuando en la ciudad de Aquisgrán, una docena de personas de repente comenzó a bailar sin ninguna razón, y siguieron bailando hasta que se desmayaron de agotamiento. Todo esto suena como una extraña fantasía de Tim Burton, pero la epidemia de baile es un verdadero hecho histórico registrado en muchas ciudades de Francia, Italia e Inglaterra. Los científicos aún no han podido descubrir qué clase de fenómeno es y por qué surgió. Los médicos medievales aseguraban que la culpa era de un exceso de sangre caliente en el cuerpo de los bailarines, pero no confiamos en sus conclusiones porque la medicina en ese momento no era de muy buena calidad. Señal extraterrestre. ¿Crees en los alienígenas? Bueno, el Dr. Jerry Ehman no solo aceptaba la existencia de civilizaciones extraterrestres, sino que incluso logró obtener una confirmación. Bueno, al menos logró capturar una extraña señal procedente del espacio exterior, más exactamente de la constelación de Sagitario. Esto ocurrió en agosto de 1977, pero el misterio de la señal sigue sin resolverse. Las características del sonido desde el espacio resultaron ser tan similares a la respuesta esperada desde una galaxia muy lejana que el Dr. Ehman rodeó con un círculo la señal grabada y escribió al lado la palabra "wow". Este elemento le dio el nombre de la señal, que duró solo unos 72 segundos, pero que logró poner a toda la comunidad científica patas arriba. Sin embargo, no hace mucho tiempo, los astrónomos Antonio París y Evan Davis, después de estudiar por muchos años este fenómeno, publicaron un artículo que trataba de explicar que su origen se debía a nubes de hidrógeno, interferencias y un cometa. Pero aún así nos gustaría creer que no estamos solos en el universo. Manuscrito Voynich. Aquí tenemos un misterio digno del famoso Robert Landon, el manuscrito Voynich. Este documento fue nombrado por el nombre de un vendedor de libros estadounidense que compró este artefacto inusual a una persona desconocida en el año 1912. 3 años más tarde, el feliz propietario del antiguo manuscrito finalmente le echó un ojo a su adquisición y decidió que debía revelar su descubrimiento a todo el mundo. El hecho es que el libro fue escrito por un autor desconocido, en un idioma desconocido, con un alfabeto desconocido. Sí, un manuscrito completo lleno de bellas imágenes y un montón de garabatos incomprensibles. Por supuesto, los científicos realizaron varios análisis y descubrieron que el manuscrito se creó entre 1404 y 1438, pero su contenido no se ha establecido, y todo por el hecho de que el texto del manuscrito no tiene ninguna similitud visual con cualquier sistema de escritura conocido, por lo que no ha podido ser descifrado. Pozos de Yamal. En julio de 2014, en la península de Yamal, ubicada en el norte de Siberia occidental, se escuchó un fuerte estruendo. El resultado de esta inexplicable explosión fue un pozo enorme, cuyo ancho y profundidad alcanzaba los 40 metros. Afortunadamente, el hecho ocurrió lejos de las zonas pobladas, y por lo tanto no hubo heridos. Pero un fenómeno tan peligroso no podía ser ignorado. Se organizó una expedición urgente, pero al llegar a la escena, ninguno de los eminentes científicos podía explicar lo que había ocurrido con la naturaleza. Por otra parte, mientras que la expedición trabajaba en la península de Yamal, el misterioso fenómeno se repitió 2 veces. Hasta ahora los científicos han sido capaces de dar solo una versión de lo sucedido, una explosión espontánea de gas natural que ascendió a la superficie de la Tierra, pero muchos especialistas consideran que esta idea es poco convincente. Bueno, los amantes del misticismo prefieren pensar que las misteriosas fallas son portales hacia otra dimensión. Mecanismo de Anticitera. En el siglo XX, un grupo de cazadores de tesoros descubrió en un antiguo barco griego este instrumento, que resultó ser no cualquier artefacto, sino el primer ordenador analógico de la historia. Si has oído bien, este pequeño y oxidado artículo es el bisabuelo de tu ordenador favorito. Varios discos de bronce conectados de una manera astuta hicieron posible calcular la posición de las estrellas en el cielo, la hora y la fecha de acuerdo con diferentes calendarios e incluso los Juegos Olímpicos. Aparentemente la gente en el mar
Gilliard no quería perderse ningún evento deportivo. Los científicos lograron descubrir que el dispositivo se fabricó alrededor del año 100 a.C., es decir, 1600 años antes de los descubrimientos de Galileo y 1700 antes del nacimiento de Isaac Newton con su manzana. Y hablando de manzanas, un ingeniero de Apple en el año 2010 creó una copia del mecanismo con piezas de Lego. ¿Por qué? Porque sí. Frozen. Si has visto la película animada Frozen, a lo mejor recuerdas que la protagonista, Elsa, además de poder controlar el frío, no podía congelarse a ella misma. Pues parece que encontramos una Elsa en la vida real. Aunque Jean Gilliard no puede crear muñecos de nieve y castillos de hielo con un simple movimiento de la mano, sí logró sobrevivir en condiciones de frío extremo. Esta historia ocurrió en un diciembre lleno de nieve en el año 1980. Jean tenía tan solo 19 años e iba a visitar a sus padres en Navidad. De repente su vehículo dejó de funcionar. Entonces la joven decidió seguir caminando para llegar a la casa de sus amigos que estaba cerca. Casi lo logró, pero de repente se desmayó y quedó atrapada en la fría nieve unas 6 horas, hasta que la encontró su amigo. Obviamente la llevó al hospital, donde los médicos dijeron que no podían hacer nada. La temperatura de su cuerpo era más baja de lo que podía medir el termómetro, y casi no se sentía el pulso. Todos estaban absolutamente seguros de que Jean estaba muerta, pero por alguna razón decidieron descongelar a la chica y calentarla. Imagínate la sorpresa para los médicos cuando la joven empezó a moverse, abrió los ojos e incluso pidió agua. En 3 días ya podía mover las piernas y en 6 semanas le dieron el alta completamente sana y salva. Y hasta el día de hoy los científicos no pueden entender cómo fue posible. A lo mejor fue un milagro. Monstruo alado. Podrías pensar que los dinosaurios no son una de las formas de vida más representativas del planeta, pero durante varios siglos, gente en todo el mundo asegura haber visto a estas antiguas lagartijas, y no en museos o libros, sino en la vida real, como a cualquier otro animal, como un caballo o un elefante en el zoo. Algunos incluso afirman tener vídeos o fotos, pero en la mayoría de los casos resulta que son falsos. Sin embargo, esta foto es muy diferente de muchas similares. En la imagen aparece un grupo de hombres vestidos en viejos uniformes militares y al lado de ellos hay una criatura que parece un enorme pájaro o un pterodáctilo. Esta foto apareció por primera vez en la revista estadounidense Cree o no creas en 1950. Con la foto también venía la historia, según la cual el pájaro gigante fue derribado por soldados en 1864 cerca de la ciudad de Vicksburg, lugar de una serie de batallas apasionadas. La imagen sigue creando dudas, a pesar del hecho de que la foto realmente fue hecha en el siglo XIX. Algunos dicen que el arte de la fotografía ya estaba bien desarrollado en aquel momento como para editar fotos de esta forma. Amigo, es hora de recargar tu cerebro. Visita el canal Brain Time. Allí encontrarás un montón de datos interesantes y curiosos, grandes cantidades de energía positiva y toneladas de información útil. Suscríbete ahora, te prometemos que será muy emocionante. Gracias por observar este vídeo. Por favor, comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como nos sea posible.